Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar avanzando en el desarrollo del estudio del libro de Daniel. Continuamos en el mismo capítulo, el capítulo 9, y vamos a seguir profundizando en este capítulo porque también vamos a estar viendo en este capítulo, vamos a estar analizando, estudiando las 70 semanas de Daniel. Pero antes de ingresar en profundidad en ese tema, tenemos que entender todo el contexto que rodeó esta profecía que Dios revela a Daniel para todo su pueblo, por supuesto, para nosotros, para el pueblo de Dios de todas las edades. Así que continuamos en este mismo capítulo, el capítulo 9, versículos 4 al 19. Ya hemos estado estudiando los versículos 1 al 3, ¿sí? Donde vimos que mientras Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, él empieza ante esta revelación que dice que las desolaciones del pueblo de Israel durarían 70 años, él comienza a calcular y dice, pero recibe esta revelación, Dios se revela a su vida y dice, pero desde que yo llegué aquí en cautividad hasta esta fecha, hasta este punto en el que me encuentro, han pasado prácticamente 68 años, estamos casi a finalizar este cautiverio y sigue leyendo y ve que en este libro, en este mismo libro, en el libro del profeta Jeremías, dice que Dios y en ese tiempo, cuando está a punto de finalizar el cautiverio, él se presentaría, visitaría y despertaría por medio de su palabra para que por medio de la oración, de la invocación a él, sucediera lo prometido, ¿no? El fin de la cautividad. Y dice el Señor que en ese momento Él escucharía a su pueblo porque dice que lo harían, invocarían su nombre de todo corazón, ¿no? Qué maravilloso es saber que Dios conoce las intenciones del corazón, a Él no lo podemos engañar. Y bueno, es en este contexto en el que Daniel es motivado a orar. A través de esta lectura, de este estudio que él está realizando, al leer las Sagradas Escrituras, él se siente motivado a orar, pero de una manera especial, no como siempre, sino de una manera especial. Él comienza a orar, él se prepara de una manera especial para orar por este tema tan importante, porque al finalizar la cautividad ellos podrían volver al lugar de donde fueron sacados y podrían levantar nuevamente el templo, que era el lugar donde se reunían para adorar a Dios. O sea, se podría restablecer la adoración en comunidad, ¿no? Congregacional, en donde se reunían con todos sus hermanos, que eso hacía ya 68 años que no estaba sucediendo, y el anhelo, el deseo de Daniel era que se restableciera la adoración como antes. Gloria a Dios, qué maravilloso es poder tener ese deseo, ¿no? Ese deseo dentro de nuestros corazones, de que la palabra de Dios pueda ser extendida en todo lugar, de que la gente pueda obedecer a Dios, de que podamos adorar en espíritu y en verdad, porque hoy se adora mucho en la carne. Vemos cómo están realmente cosas espantosas dentro de lugares supuestamente que se hacen llamar iglesias del Señor, que lo que menos son es eso, sino que son antros de perdición, hermanos, eso es lo que son. Así que bueno, continuamos y con el mismo tema, seguimos sobre el mismo tema, sobre la oración. El contenido de la oración es lo que vamos a estudiar en este momento, y la contestación de Dios, porque en base al contenido que tenga nuestra oración
Dios escucha o no escucha. O sea, si nosotros oramos a Dios dentro de su propósito, dentro de su voluntad, dice que Dios nos oye, si no, Dios no nos oye. Eso lo dice claramente en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Entonces, hermanos queridos, es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, antes de ingresar de lleno a la oración que eleva Daniel, que está aquí plasmada para que nosotros podamos entender que lo que dice aquí en esta oración, el contenido de esta oración, contiene elementos muy importantes, los cuales nosotros tenemos que prestar atención para que nuestra oración también pueda llegar a Dios y pueda ser contestada. Gloria a Dios. Pero bueno, como bien lo dije, antes de ingresar de lleno a ese tema, yo quiero que leamos el libro de Jeremías, que es efectivamente el libro que estaba leyendo Daniel cuando se siente motivado a través de esta revelación a orar a su Dios. Así que quiero que me acompañen al libro de Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 12. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Aquí estaba la advertencia de Dios en cuanto a la rebeldía, al pecado de su pueblo. El Señor los estaba advirtiendo 20 años antes de que sucediera esto por boca del profeta Jeremías. Sin embargo, fueron indiferentes a esta profecía, fueron indiferentes a la voz del profeta de Dios, y terminó sucediendo lo que aconteció en aquella nación. Fueron en cautiverio, justamente fueron cautivos por a quien nombran aquí, al rey de Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor. Él fue el que los tomó en cautiverio y los llevó. Y así estuvieron por 70 años. Pero antes de ir a la oración de Daniel, quiero que me acompañen a Jeremías 29, que también habla de la finalización de este periodo de cautiverio. 29, 10 al 14. Escuchen bien, porque miren en qué contexto iba a finalizar este cautiverio. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, en el contexto de la finalización de estos 70 años, dice que Dios los visitaría y los despertaría, ¿sí?, por medio de su buena palabra. Y es lo que sucedió con Daniel. Estaba leyendo la palabra de Dios, el libro de Jeremías, y ahí de repente se despertó y dijo: pero estamos casi finalizando este periodo de cautividad. Y sigue diciendo el profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En este contexto es que esta palabra se cumpliría a través de un despertar por la palabra de Dios
y la invocación, la oración del pueblo de Dios. Y dice que el Señor los oiría porque lo buscarían de todo su corazón. Qué importante es, hermanos, saber que estas dos herramientas por las que Dios cumple su palabra deben ir unidas, hermanos. La palabra de Dios y la oración deben ir unidas. No es oración sola o palabra de Dios sola. Tienen que ser juntas. Palabra de Dios y oración. ¿Cómo puedes orar a Dios de una manera agradable si no conoces cuál es la manera en la cual debes orar a Él? Eso está en la palabra de Dios. O sea, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que venir a su palabra. Y para que podamos recibir las fuerzas para poder cumplir su palabra, para poder hacer su voluntad, necesitamos estar en comunión con Dios por medio de la oración. Estas dos herramientas deben ir juntas. Entendiendo el contexto en que se estaba, que dice aquí la palabra del Señor, que se iba a cumplir esta palabra que declara la finalización de la cautividad del pueblo de Israel, entonces ahora sí podemos ir a la oración de Daniel, gloria a Dios, que se encuentra justamente esta oración en Daniel, capítulo 9, versículos 4 al 19. Gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios. Vamos a leerlo todo porque es una oración realmente que me conmueve al escucharla, porque es una oración en donde hay, por supuesto, confianza. ¿Por qué? Porque habla aquí, en estos versículos, que Dios es aquel que guarda el pacto. Entonces nos habla de la fidelidad de Dios. Amén. Y nos habla que Dios es grande y que Dios debe ser temido. Y esto nos habla de que debemos presentarnos con reverencia ante este Dios todopoderoso, ante este Dios grande, ante este Dios majestuoso. Esta es la manera en la que nosotros tenemos que presentarnos en oración. No demandándole al Señor, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano que habita en esta tierra o que habitó en algún momento, tiene el derecho de presentarse ante Dios y reclamarle nada. Porque si Dios nos da de sus bendiciones, no es porque las merezcamos, sino que es por su gracia, hermanos, porque Él es bueno. También podemos ver varias cosas en esta oración, como por ejemplo, la confesión de los pecados. Debemos confesar nuestros pecados, hermanos. Debemos reconocer nuestras falencias, pero debemos venir a Dios en arrepentimiento. ¿De qué sirve reconocer nuestros pecados si no estamos dispuestos a cambiar? El que se arrepiente cambia, no simplemente llora. Hay muchos que lloran, pero muy pocos cambian. Por eso es importante entender que Dios mira el corazón. Él conoce las intenciones del corazón. Así que bueno, entendiendo esto, haciendo un resumen de más o menos lo que contiene esta oración, vamos a ir directamente. Daniel capítulo 9, versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron.
a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, no había excusas, hermanos, como hoy tampoco hay excusas. Estamos muchos siervos y siervas de Dios denunciando la mentira, declarando la verdad, pero muchos están siendo indiferentes. No es de que ignoran, saben, pero son indiferentes. Lo mismo pasaba aquí. Y sigue la oración en el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias, oh Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tal cual como leyó Daniel en el libro de Jeremías, él comenzó a clamar a Dios de todo su corazón y su oración fue oída, hermanos. Gloria a Dios. Noten la oración de Daniel. Él no está reclamando, él no está en una posición exigente, él está rogando, él está suplicando, él está confesando su pecado. Él no está diciendo, declaro que en este momento vas a ser sano porque en el nombre de Jesús yo lo digo. No, hermanos, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios decide porque Él es soberano y nosotros somos siervos. Nosotros esperamos en Él, esperamos en su voluntad. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal. Pero cuando nosotros esperamos en Dios, Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Daniel tenía plena conciencia de que estaba delante del Dios eterno, el Dios verdadero, y se dirige a Él, reconociéndolo como su Dios, como su Señor, como Dios grande, digno de ser temido. Así dice en el versículo 4, y oré a Jehová, mi Dios, dice, mi Dios, Él lo reconoce como su Dios, e hice confesión, ¿no? Confesó sus pecados, diciendo, ahora Señor, Dios grande, lo reconoce la grandeza de Dios, digno de ser temido, es decir, reverenciado, que guardas el pacto, es decir, que está diciendo, eres fiel, me presento delante de ti con confianza porque tú eres fiel.
dice que guardas el pacto y la misericordia. Él sabía que era misericordioso, que no se estaba presentando por medio de cualquier o buena obra que haya hecho o justicia según él o según nosotros que podamos haber hecho. No, sino por las muchas misericordias de Dios. Se presenta en oración, declarando su debilidad como criatura, porque dice, mi Dios, Él se reconoce criatura. Una criatura pequeña, insignificante, pero tú, Dios, eres grande, dice, aleluya. Y en virtud del pacto que hiciste, ¿no? Le dice a Dios en esta oración, en virtud del pacto que hiciste con tu pueblo, yo puedo acercarme con confianza a ti y presentarme delante de ti en oración. Gloria a Dios. Es que, hermanos, tenemos que presentarnos con reverencia si queremos que Dios nos escuche, hermanos, porque estamos teniendo audiencia con el Dios de los cielos, con el más importante de todos, con el Altísimo, con aquel que nadie está por encima de Él. Gloria a Dios, por eso su nombre es Altísimo, uno de los nombres de Dios es Altísimo, no hay nadie por encima de Él. Nuestro Dios no es cualquier Dios, Él es digno de todo honor y de toda reverencia. Y aún, hermanos, si llegáramos a tener una intimidad como la tuvo Daniel con Dios a lo largo de toda su vida, esto no le quita absolutamente nada de su gloria y su majestad. Jamás debemos presentarnos delante de Dios como reclamándole algo, sino con ruegos, con súplica, con respeto, con reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros hombres, reconociendo que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, reconociendo que Él es Señor y nosotros sus siervos. Alabado sea el nombre del Señor. Él es grande, Él es digno de ser temido, Él es Dios todopoderoso y por eso lo más sensato que podemos hacer como criaturas es reconocer nuestros pecados. No podemos presentarnos delante de la presencia de Dios sin antes reconocernos pecadores, sin antes pedirle perdón a Dios por los pecados que pudimos haber cometido aún, hermanos, de manera inconsciente. De esa manera tenemos que presentarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados en arrepentimiento. Nosotros no podemos decirle, bueno, está bien, sí, pequé, y sí, como siempre, y por eso te vengo a pedir perdón. No, hermanos, la norma es no pecar. Hijitos, no pequéis. Gloria a Dios. Dice Juan, hijitos, no pequéis. Mas si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos, pero la norma es no pecar, la excepción es pecar. Podemos llegar a pecar, pero no está en nosotros el pecar. Si sucediera eso, pedimos perdón a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso debemos acercarnos a nuestro Dios con temor, con reverencia, porque Dios es grande, es altísimo, es todopoderoso. En segundo lugar, también en esta oración, Daniel reconoce que nuestro Dios es fiel porque dice, tú guardas el pacto, gloria a Dios. En otras palabras, estás diciendo, tú cumples tu palabra, Dios, tú cumples tu palabra, tú no mientes. Tú dijiste que durarían 70 años y que esto sucedería en un despertar de tu palabra y cuando invocáramos, oráramos a ti, lo íbamos a hacer de todo corazón y tú oirías esa oración y estoy viniendo delante de tu presencia, mi Dios, de todo corazón a confesar mi pecado y el de tu pueblo, Señor, para que nos escuches. Necesitamos de ti, Señor, gloria a Dios. Esta era la oración que elevaba Daniel en este momento tan decisivo porque estaba casi finalizando el cautiverio, gloria a Dios. Después también dice en la oración que Él guarda el pacto y la misericordia, pero escuchen bien, dice Él guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Porque hay gente que se presenta delante de Dios y le dice, tienes que cumplir el pacto, y porque esto, y porque el otro, y son unos desobedientes, que ellos quieren, toman algunas cosas de la Biblia y otras dicen, no, esto no, esto sí y esto no, quiero las bendiciones pero no quiero las demandas, no,
eso no quiero. No, de esto no me prediquen porque a mí me da miedo. No, esto no lo quiero hacer porque a mí no me gusta. Y no se trata de eso. El Señor es fiel. El Señor cumple su pacto. Gloria a Dios. Pero escucha bien, el Señor es misericordioso con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Saben quiénes le aman? No los que lo aseveran con palabras, porque cualquiera que preguntamos, hasta en la calle, a cualquier persona, ¿ama a Dios? Te van a decir, sí, amamos a Dios. Pero los que verdaderamente aman a Dios, no lo dicen simplemente de palabras, sino que en hechos y en verdad. ¿Y cómo es en hechos y en verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen lo que dice aquí la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto mismo lo dijo el Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Lo dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque muchos dicen, sí, yo lo amo, bueno, entonces ¿por qué no obedecen? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, no pretendas que Dios responda a tu oración mientras no seas obediente a Él, mientras no busques el conocimiento de la verdad, los mandamientos que están establecidos aquí. No, yo no quiero estudiar, no, mejor no saber, porque si no me van a condenar. Bueno, te vas a condenar porque ignoras, porque hay gente que va a ser condenada porque ignora, y hay gente que va a ser condenada porque sabe y no cumple. O sea, de las dos maneras. Lo mejor es conocer la palabra de Dios, guardarla, ponerla por obra, hermanos, y vamos a reinar eternamente con Él. Él nos da la gracia para que nosotros podamos tener la fuerza para poder cumplir su palabra, para poder ser obedientes a su palabra. En nosotros no está el poder, pero en Dios está el poder. Y para que Él pueda estar dispensando su gracia sobre nosotros, nos dio dos herramientas: su palabra y la oración. De esa manera crece la gracia de Dios, ese poder divino que nos da las fuerzas para que podamos obedecer la palabra de Dios, para que podamos cumplir la palabra de Dios. Pero ya ven, hermanos, aquel que guarda los mandamientos del Señor es el que verdaderamente le ama. No seamos hipócritas, podemos engañar a las personas, pero no a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo sabemos que tenemos una relación de amor con Dios? Cuando nos preocupamos por cumplir sus mandamientos, hermanos. El que no se preocupa por cumplir sus mandamientos, no le ama. Esa es la realidad, hermano. No tiene ninguna relación con Él. Si no obedeces su ley, si no te preocupas por cumplir sus mandamientos, no le amas. Así de claro, nada más. Entonces, hay tres verdades que debemos tener presentes siempre que nos presentamos delante de Dios en oración. Y esas tres verdades fundamentales es que Dios es grande, Dios es majestuoso y digno de ser temido. Por eso no te presentes a Dios sin reconocerte pecador, sin confesar tus pecados. No te presentes delante de Dios si no tienes intenciones de arrepentirte, de dejar el pecado para abrazarte a Él, a su santidad. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes cuando nos presentamos delante de Él en oración es que Él es fiel. Él es fiel, aunque nosotros nos hayamos equivocado, y venimos con un corazón arrepentido, con sinceridad, con un verdadero arrepentimiento. Él es fiel y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, y la siguiente verdad es esa, ¿no? Que Él es misericordioso. Así que podemos presentarnos con confianza, pero esa confianza debe ir acompañada con la reverencia. No debemos ser atrevidos, no debemos ser confianzudos. Confianza no es atrevimiento, confianza es seguridad,
pero podemos tener seguridad de que nos acercamos a Él, pero siempre con reverencia. Gloria a Dios. Entonces, como resumen, afirmamos que Dios aborrece el pecado, pero es amplio en perdonar y pronto para recibir a todo aquel que se arrepiente de todo corazón. Y con esa conciencia, amados hermanos, es que debemos acercarnos a Dios en oración. Amén. Pero al mismo tiempo con reverencia, reconociendo su grandeza y su poder infinito. Pero Daniel no solamente oró con reverencia, no solamente reconoció que Dios es fiel en esta oración, no solamente se amparó en su misericordia, en la misericordia de Dios, sino que también, como lo venimos hablando, confesó sus pecados. Y es interesante que Daniel en esta oración se identifica con su pueblo. Él no dice ellos pecaron, él se incluye, dice nosotros hemos pecado. Y él no ahorra palabras para describir la maldad de su pueblo, porque en el versículo 5 del capítulo 9 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es tremendo, hermanos. El pueblo de Dios, esta nación, se había extraviado de cumplir el propósito para el cual habían sido escogidos. ¿Por qué Dios los escogió? ¿Porque eran mejores que los otros pueblos? No, Dios los escogió y debiera haber sido un privilegio para ellos y no algo que los ensoberberciera, algo que los pusiera en una posición como en la que se pusieron, ¿no? Se creían que eran más que los otros pueblos. No, Dios los escogió con el propósito que dieran a conocer su nombre a las demás naciones para que las demás naciones se hicieran pueblo de Dios, pero ellos se guardaron la ley, no la cumplieron y tampoco la compartieron. Y eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer en su primer venida en esta tierra. Lo que el antiguo Israel no hizo, vino nuestro Señor Jesucristo y alcanzó este mandato y dijo, haced discípulos a las naciones. El propósito de Dios siempre fue que un pueblo de toda lengua, de toda raza, de toda nación, Dios no hace acepción de personas, hermanos. No es de que por la raza estos son pueblo de Dios y los otros son iglesias, los gentiles, no, hermanos. Cuando se referían a los gentiles, que eran los de naciones extranjeras, o sea, no judías, hablaban de los gentiles con desprecio. Dios no pretende eso de su pueblo, Dios no es así y no pretende eso de su pueblo. Siempre, mismo dentro del pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel era considerado pueblo de Dios, siempre hubo un remanente. Cuando Elías creyó que estaba solo, dice, yo solo he quedado de los profetas de Jehová, dijo, no estás solo, 7000 rodillas no se han doblado ni han besado la imagen de Baal, siempre hubo un remanente. Los de Coré, hermanos, también eran israelitas, pero no eran pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con ellos? Se rebelaron contra Dios y se abrió la tierra y fueron tragados hasta el mismo infierno. Entonces, hermanos, no por la raza, no por la sangre se es pueblo de Dios, se es pueblo de Dios aquellos que guardan sus mandamientos. Amén. Aquellos que le aman son aquellos que obedecen lo que Él manda. Y lo que Él manda está establecido aquí, está plasmado aquí en la palabra de Dios. Y en esta oración, Daniel dice, no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios. Dice, todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer su voz. Y dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Él había cumplido lo que estaba establecido, lo que estaba escrito en la ley, de que aquel que no obedeciera su voz iba a ser castigado, por lo cual Dios es justo, dice. Nosotros recibimos lo que merecíamos porque desoímos su voz, porque no obedecimos su voz. Esa es la oración que presenta Daniel delante de Dios.
una oración de reconocimiento, una oración con súplica, una oración con lamento, una oración con reverencia, una oración con confianza, pero sin ser un atrevido, hermanos. Él era temeroso y así debemos ser nosotros también. Nosotros tenemos en las manos, hermanos, la revelación escrita de Dios y mucho más amplia de la que tenían los judíos en aquel momento, porque aún no estaba completada la Biblia, no estaba completa aún la Biblia. Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender es que no tenemos excusa. El que dice que no entiende o no conoce es porque no abre la Biblia, porque no está interesado en conocerlo en profundidad a Dios. Él se revela aquí en su palabra. Y lamentablemente, hermanos, no solamente que ellos en ese tiempo tenían la ley, por eso no estaban pecando de ignorantes, ¿sí? Porque hay muchos, como les dije, que pecan por ignorancia, pero es mucho peor pecar teniendo luz, teniendo conocimiento. Y ellos conocían porque ellos tenían la ley. No era lo mismo que cualquier pagano. Un judío tenía la ley. Por eso era mucho más grave, hermanos. Y nosotros ahora todavía peor, porque nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos la ley completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino que tenemos muchos siervos y muchas siervas de Dios predicando la verdad genuina, oponiéndonos al evangelio diferente, al evangelio anatema, al evangelio de la prosperidad. Pero muchos prefieren, no voy a tener problemas, mejor no hablo. ¿Y saben qué? Son cobardes. No se juegan por Dios. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios respecto a los cobardes? Que no heredarán el reino de los cielos. Están condenados porque son cobardes. Hay hombres y mujeres de Dios advirtiendo en medio de esta apostasía reinante una y otra vez, siendo ignorados por muchos, hermanos. No tienen excusa. Siervos y siervas de Dios señalando el engaño del pecado una y otra vez. Voces que enriquecen a la iglesia hablando contra la ligereza y contra la mundanalidad. Siervos y siervas de Dios fieles en predicar el evangelio, y eso no es poca cosa. Esto es una muestra de la gran misericordia de Dios para con nosotros, pero también esto conlleva una gran responsabilidad, hermanos, porque no es solo escuchar, sino tener un corazón dispuesto a obedecer las enseñanzas y los mandatos de Dios, entre los cuales se encuentra la misión de transmitir el evangelio a otras personas. Por eso es importante que entiendas que tienes que conocer la palabra de Dios para poder ser salvo tú y para transmitirla y salvar a otros. Esa es la misión, no es de que te salves tú solo, yo sola. La misión se completa cuando una vez salvos nosotros continuamos salvando a otras personas. Si no estás en desobediencia. Entonces, para poder lograr eso, hermanos, necesitamos no solamente la palabra de Dios, sino una comunión íntima con Él por medio de la oración, porque necesitamos las fuerzas para poder cumplir esta misión, que es tan difícil porque estamos en medio de gran oposición. Estamos en un mundo en el cual nosotros somos extranjeros, advenedizos, así que no va a ser fácil y necesitamos de la gracia de Dios, y para eso no se completa solo con la palabra de Dios, sino con la oración, las dos. Y saben que aquí en la oración de Daniel dice que hemos desobedecido tu voz. O sea, el gran problema del pueblo de Dios fue la desobediencia. Eso fue precisamente lo que los judíos hicieron. Y por eso fueron llevados cautivos. El pecado de Israel fue muy grave, hermanos, porque pecaron teniendo luz. Es lo que les estoy diciendo, hermanos, teniendo luz. Por eso Daniel testifica contra el pueblo diciendo que todo lo que vino sobre ellos fue justo.
En Daniel 9:7 y 8, dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa. ¿Por qué los había echado a diferentes lugares? A causa de la rebelión con que se rebelaron contra Dios. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Claro, ellos decían: pero ¿cómo puede pasarnos esto si nosotros somos el pueblo de Dios? Pero el pueblo que desobedeció a Dios, el pueblo que Dios eligió y le desobedeció. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que necesitamos, y realmente amamos a Dios, necesitamos guardar sus mandamientos, es decir, obedecer sus mandamientos. Dice: porque contra ti pecamos. ¿Saben qué? Hay aflicciones y hay calamidades que vienen por causa de nuestros pecados, pero no todas las aflicciones y las calamidades que vienen a nuestras vidas son por causa del pecado. En eso mismo justamente fue el error que cometieron los amigos de Job. Ellos decían: algo habrá pasado, alguna cosa habrás hecho, por eso te pasa lo que te pasa. No siempre las aflicciones o las tribulaciones vienen por causa del pecado. Muchas veces Dios permite tribulaciones en su pueblo, en los de su pueblo, entre sus fieles, para purificarnos, es parte del camino. Pero en este caso, específicamente en este caso, el pueblo de Israel había pecado y el castigo, la aflicción, la tribulación, la cautividad vino por causa de su pecado, ¿no? Entonces Daniel le dice: todo esto nos ha venido en esta oración, todo esto nos ha venido porque tú eres justo y nos lo merecíamos, ¿no? Estaba reconociendo su pecado, que es lo que debe haber siempre en nosotros, ¿no? Poder saber reconocer nuestras falencias. Porque mucha gente dice: mira, le dicen, por ejemplo: mira, estás andando mal, no es la manera en la que tenés que andar, te vas a condenar. No, yo no me voy a condenar, yo me voy a ir con Dios al cielo y así, lo declaro. Creen que es así la cuestión, que declaran y ya está hecho. Y no es así. Es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra. Entonces, Daniel, ¿cómo oró? Oró con reverencia, gloria a Dios. Oró confesando sus pecados. Oró con fe, amparado en la misericordia de Dios. Y si bien el pecado de Israel había sido horrible, pero aún así Daniel confiaba en la misericordia de Dios. Por eso en Daniel 9:9, en su oración dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Él se presentaba delante de Dios con esa confianza, sabiendo de que nuestro Dios, hermanos, es aquel que perdona a el corazón arrepentido, al corazón que con genuino dolor viene delante de la presencia de Dios, buscando cambiar, dejar el pecado. No es cuestión, porque por ahí habían algunas personas que predican, todavía siguen predicando, sí, el falso evangelio, dice: arrepentimiento, sentir pena y dolor por un error cometido. Pero hay un montón de personas que sienten pena y dolor que sienten pena y dolor y piden perdón a Dios y siguen haciendo lo mismo. No es solamente eso. Sí, hay mucha gente que dice: ay, sí, me siento mal porque hice esto, y después al otro día siguen haciendo. No, arrepentimiento es cambiar. Eso denota un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona no quiere desagradar a Dios, cuando una persona no quiere seguir fallándole a Dios, no quiere que el Espíritu Santo se contriste dentro de uno porque está pecando, realmente no soporta pecar, no quiere pecar, no quiere fallar. Y por eso es que busca por medio de la oración que Dios la ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta aquí, hermanos, Daniel oró con reverencia, con confesión de pecados, con fe, amparado en la misericordia de Dios. Y a todo esto se le suma que oró por peticiones específicas. Noten ustedes que Daniel no oró simplemente diciendo: bueno, Dios bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, amén y amén. No, él oró
con peticiones específicas, hermanos. Él dijo, Dios, yo te pido que apartes tu ira de nosotros. Dios, yo te pido que concluya lo oprobio de tu pueblo. Yo te pido que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Yo te pido que la ciudad de Jerusalén sea nuevamente reconstruida. Yo te pido que tu santuario sea restaurado. Yo te pido, Señor, que podamos volver a Jerusalén para que comencemos nuevamente a adorar todos juntos, reunidos en comunidad, en un lugar donde podamos brindarte nuestra adoración como pueblo. Gloria a Dios. Porque no se trata de un pedazo de tierra, hermanos. No es de que él tenía un espíritu nacionalista y sí, porque quiero ir a mi pueblo y me importa solo mi pueblo. No, sino que él estaba interesado en la adoración a Dios, porque hasta ese momento cada uno desde su lugar, si se acordaba de Dios, porque en realidad el pueblo estaba endurecido. Ese era el panorama que él estaba viendo, ¿no? Cuando comenzó a hacer esta oración. Estaba endurecido, muy pocas personas se habían rendido a Dios. Entonces él por eso comenzó a orar, ¿no? Con este lamento. Señor, no por nosotros, Señor, sino por ti. Mira que somos oprobio. El único lugar en donde se adoraba a Dios era allí en Jerusalén, que habían levantado el pueblo, que habían levantado el templo, perdón. Se adoraba ahí, en el único lugar en el mundo que se adoraba, y todos estaban, y por esto, que realmente había sido por la desobediencia del pueblo, estaban siendo, por este castigo que habían recibido, estaban siendo oprobio, burla. Ah, mírenlos, ¿dónde está su Dios? Entonces él dice, no por ellos, Señor, no por ellos, sino por tu nombre. Gloria a ti, Señor, por tu gloria, te lo ruego. Él estaba interesado en la adoración. Él no estaba mirando por un pedazo de tierra. Él no estaba mirando por un templo hecho por manos de hombre. Él quería un lugar donde pudiera reunirse nuevamente con sus hermanos como iglesia, como congregación, y adorar como lo hacían antes. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Y saben que en el momento en que Daniel estaba pidiendo esto, parecía imposible que esto sucediera, pero apenas 2 años después de esta oración, la cautividad llegó a su fin. Gloria a Dios. Los judíos regresaron a la tierra, el templo de Salomón fue reconstruido, y lo mejor de todo que fue con los recursos del Estado, hermanos. No tuvieron ni que poner ellos de su bolsillo, porque fue Ciro el persa quien emitió el decreto para que Israel regresara a su tierra y ordenó que le dieran a los judíos todo lo que ellos necesitaban para reconstruir el templo, la muralla, y que regresaran allí. Miren cómo Dios nos da mucho más abundantemente de lo que necesitamos. Él estaba pidiendo algo, pero nunca pensó en su mente que iba a ser tanto, que encima iban a pagarle gente que no era de su pueblo para que reconstruyeran su pueblo, las murallas, Jerusalén, el templo. Realmente el Señor siempre nos sorprende, hermanos. Él solo oraba, permite que el pueblo regrese y que reconstruyamos el templo para que se restablezca la adoración. Pero el Señor siempre nos sorprende. Nunca pensó que el dinero iba a salir de las arcas del imperio medo-persa, hermanos. Pero Dios responde siempre mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos cuando lo hacemos dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad revelada de Dios, porque luego de haber visto la promesa de Dios, él oró basándose en esa promesa, o sea, dentro de la voluntad de Dios. No pidió algo que a él le parecía, sino pidió dentro de la voluntad de Dios. Y Daniel se aferró a lo que Dios había prometido, hermanos. Oró con reverencia, oró con confesión de pecados, oró amparado en la misericordia de Dios, con peticiones específicas, pero vemos también que oró con argumentos poderosos, porque en el versículo 15 Daniel dice que Dios había sacado con mano poderosa
a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él lo que estaba diciendo es: Señor, tú lo hiciste en aquel momento, tú lo puedes hacer ahora. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder presentarnos con estos argumentos, sabiendo de que Dios es fiel, sabiendo de que Dios es misericordioso, sabiendo de que Dios es amoroso. Aunque nosotros hayamos sido infieles, Él permanece fiel. Y también recuerda en esta oración Daniel que Jerusalén era la ciudad donde se reunían para adorarlo. Pero ahora Jerusalén era oprobio a todo el que pasaba. Y él le dice que a Dios, no por ellos. Sabía que no eran merecedores, no por ellos. Por tu nombre, Señor, por tu nombre. Señor, ellos no merecen que tú los perdones, ellos no merecen que tú los restaures, pero Señor, tu gloria es la que está en juego, le dice. ¿Qué van a pensar las naciones de ti si esta ciudad en la cual es invocado tu nombre está en ruinas, Dios? Y el Señor le respondió. Y finalmente en el versículo 19 llega el auge de la argumentación, porque dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que movía el corazón de Daniel para orar así no era, como recién les dije, un espíritu nacionalista, sino una fuerte preocupación por la gloria de Dios, por la expansión del reino de Dios y la obediencia a la voluntad revelada de Dios. ¿Ese es el anhelo de tu corazón, o estás pensando: ay, Señor, te pido que mi jefe me aumente el sueldo? Ay, Señor, te pido que quiero cambiar por un vehículo más nuevo, también quiero pasar mis vacaciones? No, hermanos. Busquemos primeramente el reino. El reino es gobierno de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, hermanos. Lo demás no importa, hermanos. De eso se ocupa Dios, y necesitamos comer, vestirnos, lo que sea, hermanos. Este no es nuestro lugar. Nuestra mirada no debe estar enfocada en este mundo, en lo terrenal, sino en lo eterno. El Señor no te dejará, el Señor no te desamparará. Por eso, que esta oración pueda producir en nosotros, alabado sea el nombre del Señor, un corazón humilde, un corazón lleno de agradecimiento, lleno de gratitud al Dios que nos rescató. Les invito, hermanos queridos, a que sigan acompañándome en cada uno de los estudios hasta la finalización de este libro que nos enseña tanto y nos enriquece tanto. Que el Señor los bendiga.